Buenas tardes, bienvenidos a la segunda sección titulada Paisajes en la literatura, el arte y la cotidianidad. El primer ponente de este panel se llama Ben Heller. Es profesor asociado de español del Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Notre Dame. Su investigación y docencia se centran en la poesía latinoamericana, la teoría cultural, las representaciones de la naturaleza y la traducción. Gran parte de sus trabajos están dedicados a Cuba y Chile, pero también abarca diferentes espacios de América Latina y de la región macrocaribeña. Su primer libro fue sobre el escritor cubano José Lezama Lima, figura que sigue influyendo en su pensamiento de manera productiva. El segundo ponente es Luis Bravo Galassi. Posee un doctorado en literatura latinoamericana por la Universidad de Notre Dame. Es profesor del Instituto de Profesores Artigas de Formación Docente y de la Universidad de Montevideo. Como investigador ensayista es autor de 8 libros, entre los que destacan escritores visionarios en las literaturas iberoamericanas y Voz y Palabra, Historia Transversal de la Poesía Uruguaya. Artículos suyos han sido publicados en revistas académicas de España, Francia, Portugal, Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Brasil y Argentina. En poesía ha publicado 10 libros, 8 discos y 2 CD-ROM, en virtud de su poética multimedial. La tercera ponente es Sabrina Riva, quien es doctora en estudios literarios por la Universidad de Alicante. Ha sido profesora interina en la Universidad de Buenos Aires y investigador doctoral con la Fundación Carolina y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnicas de Argentina. Actualmente trabaja como profesor en la Universidad Nacional de Mar del Plata y como investigador asistente del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del CONICET. Ha realizado estancias de investigación en diferentes universidades europeas. Sus estudios se han difundido en el libro La Garra Suave, representaciones de Miguel Hernández como escritor popular y en numerosos capítulos de libros y artículos de revistas. La cuarta ponente se llama María Clark. Es profesora emérita de español en Carson Newman University, Jefferson City, Tennessee. Su especialización en la narrativa fantástica de escritoras del Cono Sur se enfoca en estrategias feministas y approaches psicoanalíticos. Su investigación incluye el cine latinoamericano de índole fantástico. Ha publicado en Journal of Gender and Sexuality Studies, Ciberletras, Semiosis, Cine y Literatura, INTI, Studies of 20th Century Literature, Letras Femeninas, y contribuyó con capítulos en narrativa del miedo y Film with Legs. Actualmente su investigación enfoca el melodrama y temas del género en el nuevo cine argentino. Hello, everyone. This is Ben Heller. I'm an associate professor of Spanish at the University of Notre Dame. And the paper I'll be reading this morning or this afternoon is Metonymies of Mourning, Poetry and Place in Nanas de la Cebolla by Miguel Hernández and Elegía de los Zapaticos Blancos by Jesús Horta Ruiz. In his 1928 talk, Las Nanas Infantiles, Federico Garcia Lorca mentions the inherent sadness of popular Spanish lullabies, regardless of the region of the peninsula where they occur, and in contrast with lullabies from other European national traditions. Like all lullabies, Spanish nanas, or canciones de cuna, are songs with a purpose, to lull babies to sleep. They also seem to color the child's sleep. I quote from Lorca. Recibí la impresión de que España usa sus melodías para teñir el primer sueño de sus niños. No se trata de un modelo o de una canción aislada en una región. No, todas las regiones acentúan sus caracteres poéticos y su fondo de tristeza en esta clase de cantos. As this paper will make clear, this pall of sadness cast by song, this act of coloring, of dyeing or darkening the child's sleep, is related to both the poetics of sadness, to elegy,
and to geography, specifically to landscape. It's my contention that elegy and landscape are linked through the rhetorical figure of metonymy, and specifically through what I will call a pathetic metonymy, or a metonymy of mourning. I will explore this relationship through a close reading of two poems, one of which is clearly a kind of lullaby, from two different poets and two different national traditions. Spanish poet Miguel Hernandez's Nanas de la Cebolla, and Cuban poet Jesus Horta Ruiz's Elegía de los Zapaticos Blancos. I am not comparing these poems because of any obvious thematic similarity, or because both of these writers might be considered social committed poets. The poems would probably not even be considered as having any equivalent literary value, however one might define this. Nevertheless, these poems illuminate one another through their use of a metonymy of mourning, and both have much to teach us about loss, the relationship between humans and the non-human environment, and identification with place. Before looking at the poems in detail, it'll be helpful to define what I mean by landscape and by place here. The secondary literature on landscape as a cultural and geographical phenomenon is copious, and I don't have time here for even a summary review. As a clarifying exercise, however, I'd like to explore some of the semantic differences between nature and landscape as concepts. Nature is the more general term, with a longer discursive history that cuts across multiple disciplines. Landscape, meanwhile, is linked to the history of aesthetics in the discursive field of the arts. Nature is variously linked to the human, non-human life dichotomy and all-encompassing cycles of birth, growth, and decay. Nature, the word nature, comes from classical Latin natura, birth, constitution, character, the genitals, the creative power governing the world, the physical world. Landscape, meanwhile, clearly privileges the visual, the function of the gaze, what can be seen from a particular point in space. Landscape is not, however, simply an artistic way of slicing up the great undifferentiated extension or mass of the physical world. It both flows from the subject, it is created by and cannot exist without that point of view, and centers that subject within a larger physical context, providing coordinates that locate the subject. The coordinating function of landscape is not an objective mathematical function. Rather, it is through processes of identification with and against landscape that the subject and communities acquire a place in the world. As a preface to the analysis of Hernandez's Nanas, let me say a few words about the specific landscape that informs much of his poetry, the landscape of his birthplace, Orihuela, and the province of Alicante, Spain. It is my hope that these concrete geographical and historical details may act as a counterweight or complement to the poem's abstractions. Orihuela is in the far south of Alicante province, which runs between a series of serrated mountains, the Sierra de la Pila, the Sierra del Carche, the Maigmo Massif, etc., and the Mediterranean Sea, the tourist Costa Blanca. At the end of the Spanish Civil War, March-April 1939, as the fascists consolidated their victory and the Republican armies dissolved, Alicante was one of the few ports in the country where fleeing Republicans could hope to board a ship into exile. Far fewer vessels appeared than could accommodate the refugees, many of whom were subsequently transported to a concentration camp, El Campo de los Almendros, to the north of town. Hernandez, imprisoned late in the war, would ultimately be transferred to a prison in Alicante, where he died in March of 1942 of tuberculosis. His Nanas de la Cebolla, part of a series of poems written in various prisons and published posthumously as Cancionero y Romancero de Ausencias, 1938-42, does not depict this landscape per se. It does, however, contain a powerful meditation on the connection between land and human life. Nanas de la Cebolla was a poetic response to a letter from Josefa
Mandresa, Hernandez's wife, in which she described the lack of food, except for onions, that the mother and child were suffering in the small town of Cox, Alicante, not very distant from Orihuela. In the letter he sent accompanying the poem, Hernandez made clear that his goal was to provide something that might be used to console the child. He wrote, "El olor de la cebolla que comes me llega hasta aquí, y mi niño se sentirá indignado de mamar y sacar zumo de cebolla en vez de leche. Para que lo consueles, te mando estas coplillas que le he hecho, ya que aquí no hay para mí otro que hacer que escribiros a vosotros y desesperarme." But as with most Spanish lullabies, there is an undercurrent of sadness that adds an elegiac quality to the verse. Make no mistake, this is a poem about hunger, lack, distance, and loss. And the guiding rhetorical figure, the figure that characterizes the poem as a whole and imprints itself on every line, is not metaphor, identification and substitution of this for that, but rather metonymy, part for whole, or associated characteristic that stands for the entirety. The poem begins with a metaphor, but that metaphor encloses the fundamental metonymy of the poem. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha grande y redonda. The equivalence is set. The onion is frost, cold, and white. More importantly, however, the onion is a prime example of pathetic metonymy, evoking sorrow in its partiality. It is the only food available, the last representative of all that which nourishes, the only source of sustenance that must be transformed by the mother into milk for the child. It's the only part left that must, by necessity, stand for the whole. The juice of the onion is blood, mother's milk, and moon, through metaphorical equivalences. But the male subjects of the poem, the child and the poet himself, are caught in their circumstances, delimited by their context. The child does not feel hunger itself. He is sleeping in the cradle of hunger. That cradle of hunger is the circumstances within which the child is living. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchaba de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena resuelta en luna se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te tragas la luna cuando es preciso. The poet, meanwhile, is a prisoner, even though he achieves a certain liberty through the joy his son might feel. That joy abbreviates the distance between the two, although the co-presence is partial, a mouth that flies, a heart that becomes lightning, not the whole person, more metonymies. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. The second half of the poem truly enters into the terrain of the lullaby as it becomes a series of commands or exhortations directed at the child. Instead of commanding the child to sleep, however, the poem enjoins the child to laugh. Desperté de ser niño, nunca despiertes. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ultimately, the poem predicts that the child will be happy and satisfied, even if the mother, reduced to her breasts, although these are figured as moons, is sad. The commands continue on to the end of the poem as the speaker wills the child to be ignorant of the circumstances that produce his hunger and the strange milk that somehow satisfies. Vuela niño en la doble luna del pecho, él, triste de cebolla, tú, satisfecho. No te derrumbes, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre.
This poem posits a fundamental connection between the onion, the mother, and the child, while the poet is physically absent from the scenario, only present through the ritual of laughter, if and when the child laughs. The onion, moreover, metonymically represents the larger landscape, the enveloping earth that innocently nourishes despite the scarcities of war. Epilogue to this analysis. This poem has provided one of the most powerful symbols to the murals that adorn the current urban landscape of Orihuela. These murals are the product of an annual mural painting festival that commemorates Miguel Hernandez and his legacy. This is a reversal of the expected, where we might analyze how the landscape of Alicante marks and coordinates the poet in his poetry. Here we see the inverse, how the poet and his poetry become part and parcel of the landscape. As I did with Hernandez's Nanas, let me begin the analysis of Jesus Horta Ruiz's Elegía de los Zapaticos Blancos with a brief description of a specific landscape. In this case, the landscape which set the scene for the dramatic events of the poem, Cuba's Zapata Peninsula. This peninsula is in the province of Matanzas, approximately 130 kilometers south and west of Havana, and the specific landscape that concerns us here is the Bay of Pigs and the beaches nearby, Playa Girón, Playa Larga, and the nearby Ciénaga de Zapata, or Zapata Swamp. Traditionally, one of the poorest regions of the island, with a large number of the impoverished inhabitants involved in charcoal production using mangrove roots. This region was the sudden recipient of governmental attention after the 1959 triumph of the revolution. This explains in part the initial resistance of the local folk to the 1961 Bay of Pigs invasion. The land itself was an inhospitable location for an invasion. While the bay and Playa Girón were perhaps adequate as landing sites, the invaders counted on being able to disappear into the swamp should they meet overwhelming military resistance, which of course they did. The swamp, however, was largely impenetrable for those without local knowledge of the area, and most of the invaders were easily rounded up. As the locale of one of the most heralded defeats of US imperialism, the Zapata Peninsula has come to occupy one of the most important places in what we might call the landscape of Cuban revolutionary nationalism, exceeded only perhaps by the symbolic importance of the Sierra Maestra. Jesus Horta Ruiz's Elegía de los Zapaticos Blancos is a central contribution to this discourse of place-based nationalism. In the midst of the Bay of Pigs invasion, the Cuban poet was sent as a kind of war correspondent to the Zapata Peninsula with orders to document the defeat of the invading forces. While there, he spoke to a young girl who had survived an airplane attack that killed her mother and seriously wounded her siblings as the family attempted to flee the conflict zone. The result of this encounter was the poet's abandonment of the Crónica and the writing of the elegy, dated April 19th, 1961, the day the invasion was definitively crushed. The poem depicts the region of the Ciénaga, or swamp, as newly redeemed by the revolution, and the speaker indicates the depth of his connection to the stories he heard there. Vengo de allá, de la Ciénaga, del redimido pantano. Traigo un manojo de anécdotas profundas que se me entraron por el tronco de la sangre hasta la raíz del llanto. The stories give a testimonial basis to the poems he would write about the invasion. They come back with him from the scene of war, but they have entered his bloodstream, so to speak. The image is that of a tree drawing moisture from the earth, and that moisture waters the roots of sorrow. This vegetal image is similar in many ways to the image of the onion in Hernandez's lullaby. The story that possesses him here, Se me entraron, is that of Nemesia, the flor carbonera, who always dreamed of owning a pair of white shoes. With the triumph of the revolution,
Her dream is made real just a few days before the invasion. Un día llegó a la ciénaga algo nuevo, inesperado, algo que llevó la luz a los viejos bosques náufragos. The bosques náufragos, of course, are the mangroves whose roots and much of the trunk are underwater. Era la revolución, era el sol de Fidel Castro, era el camino triunfante sobre un infierno de fango. Eran las cooperativas del carbón y el pescado, un asombro de monedas en las carboneras manos, en las manos pescadoras, en todas las manos. Alba de letras y números sobre el carbón despuntante. With the influx of new ideas, communal forms of production, new capital, education, the folks that live in the swamp benefit immensely and immediately. And Nemesia's mother buys her the shoes that she's always wanted, although the shoes can only be worn on rare visits to the town of Hagüe, being unsuitable for walking through the muddy ground of the swamp. When the invasion comes, Nemesia is told that they are being evacuated to Hagüe, and she grabs her nice clothes and the shoes in their box to take with her, only to lose them later when one of the invading mercenario pilots dive bombs the pickup truck and strafes it. The poem continues, eran los aviones yanquis, eran buitres mercenarios. Nemesia vio caer muerta a su madre, vio sangrando a sus hermanitos, vio un huracán de disparos, agujereando los lirios de sus zapaticos blancos. Gritaba trágicamente, malditos los mercenarios. Ay, mis hermanos, ay, madre, ay, mis zapaticos blancos. Again, metonymy is the guiding rhetorical figure here, as the shoes stand for all that was lost. The elegy clearly laments the loss of life, ay, madre, but the focus on the shoes enacts a pathetic metonymy, where the fragment evokes sorrow for all the losses incurred that day. Family members, happiness, beauty, wholeness, innocence. Unlike the onion's intimate relationship with the earth, however, the shoes have a somewhat antithetical relationship to the landscape. They're too pretty to be worn in the swamplands. They must be worn only in the town and represent the campesina's transcendence of her oppressive backward locale. This transcendence would be incomprehensible to the invading Yankee-backed elites. The poem imagines the pilot exclaiming, ¿Quién ha visto carboneros con zapatos? The poem ends, however, with the invaders' defeat, Nemesia's survival, and her lack of tears despite the tragedy. She's not laughing or flying like the son that Hernandez imagines from his prison cell, but she's not crying. In her dream of transcendence, of rising above the swamp that has limited her education and opportunities, is the socialist dream for all Cuban youth. Pero Nemesia no llora, sabe que los milicianos rompieron a los traidores que a su madre asesinaron. Sabe que nada en el mundo, ni yanquis ni mercenarios, apagará en nuestra patria este sol que está brillando para que todas las niñas tengan zapaticos blancos. I'm sure that I've compressed too much into these pages and spent far too long on a close reading of the two poems, no matter how compelling they may be poetically and as social documents of their times. And much still needs to be developed and to be refined. It'll be particularly important to present a much more nuanced and precise definition of landscape and its relation to processes of individual and societal identification. What does it mean really to say that the subject both centers a landscape and is coordinated by it? How exactly is landscape imbricated in processes of mourning? Nevertheless, it's clear that there's a fundamental connection between metonymy and loss, metonymy and mourning. Both poems make this connection visible through the foregrounding of a metonymic object, the onion,
the white shoes, that evoke sorrow at the magnitude of what has been lost. But both come to rather different conclusions. Nanas posits a direct but mystical, fluid connection between the humans and the landscape, earth, onion, mother, mother's milk, child, moon, that leads to satisfaction of hunger for the child and flight for the child and for the poetic speaker from a limiting context, the home in Cox, the prison cell in Madrid. In contrast, Elegía posits the work of heroes, milicianos, who defeat imperialism and defend the transcendence of the local landscape through socialist development. Both poems are kinds of elegies that swerve at the end into exhortations and prophecies of transcendence, transforming limitations into flight, sadness into laughter, and tragedy into new beginnings. Thank you. Muy buenos días, mi nombre es Luis Bravo, desde aquí, desde Montevideo, Uruguay. Soy profesor de la Universidad de Montevideo y del Instituto de Profesores Artigas, y tengo el gusto de compartir con ustedes este fragmento de un texto mucho más amplio que se titula Miguel Hernández, Pastor de Penas y de Rayos. El rayo que no cesa, publicado en Madrid en 1936 por Ediciones Héroe, la referencial colección dirigida por Manuel Altolaguirre Concha Méndez, revela por su sentido del equilibrio una estructura clásica, paradójicamente construida en medio de una aguda crisis personal de su joven autor. Se da a conocer el 13 de enero en un contexto ya muy conflictivo, apenas 6 meses antes del estallido de la Guerra Civil Española y en una aguda crisis personal. Como decíamos, en las mazmorras de la posguerra en el año 1942 el franquismo dejaría morir en soledad y sin atención médica al poeta alicantino Miguel Hernández, con apenas 31 años de edad. Este libro tiene un sitial entre los más celebrados sonetarios escritos en el siglo XX. La pena y su desesperación, la pasión amorosa que le atraviesa, es el rayo incesante cuya marca fuego es un hito en la lírica amatoria escrita en lengua española y de su más vasta tradición universal también. Si se trata de una vivencia agónica por recuperar el compromiso de amor con su prometida Josefina Manresa, con quien finalmente se casará Hernández en el año 37, o si, como lo plantean Luis Ferris y Cano Ballesta, entre otros, muchos de esos sonetos provienen de su relación apasionada con la artista Maruja Mayo. Cito a Cano Ballesta, dice: una arriesgada aventura amorosa y sexual con la pintora gallega que le reveló la pasión y el placer erótico y que le hizo gustar también la decepción y el desengaño. O si los poemas que refieren al mar están relacionados con una tercera mujer murciana y militante, María Segarra, con quien entabla relación en 1935. Bueno, ese no es el motivo de esta aproximación. Sí lo es la forma, ese motivo biográfico quiero decir, sí lo es la forma en que la pena del enamorado, más acá de la incertidumbre o la mixtura de posibles destinatarias, se imprime como vivencia poética del duelo en esa herida de carnalidad verbal de la pérdida. Si bien se ha visto como circunstancial que el libro integre la elegía por la muerte de su compañero del alma, Ramón Sigé, con quien Hernández coincidiera en la revista católica oriolana, El Gallo Crisis, y a quien no pudo enterrar tampoco con sus propias manos, tal como lo habrían dispuesto los amigos alguna vez como forma de sellar su amistad para siempre, sí es posible afirmar que en ese poema, uno de los más célebres escritos por Hernández, comparece la pérdida amorosa de la amistad, incrustada a fuego y con pertinencia. Este conjunto de circunstancias vitales y sus esmeros formales desembocan en este libro como si el mismísimo rayo que le da nombre hubiera convocado
toda la fuerza eléctrica de su entorno para dar cabida a la misma eternidad a la que se proyecta y desde la cual parte, tal y como lo dice en la 7ª estrofa del primer poema. Y el dolor me hará a mi pesar eterno. Veamos su estructura. El libro abre a manera de introducción con una redondilla cuyos cuartetos octosílabos no riman de forma abrazada según la tradición, sino de manera cruzada, siempre en consonante y a lo largo de las 9 estrofas. Le siguen 13 sonetos en decasílabos cuya emotividad restallante es rítmicamente contenida por la forma elegida. El poema número 15, a mitad de camino del libro, es una silva en endecasílabos y heptasílabos. Prosiguen luego, en una segunda parte, 13 sonetos más y en el penúltimo texto, el número 29, se inserta la elegía a Ramón Sige en tercetos endecasílabos de rima encadenada. Finaliza con el 14º soneto de la segunda parte a modo de coda. Todos los sonetos del libro guardan el mismo orden de rima en los cuartetos A, B, B, A y en los tercetos C, D, E, sin que por ello el ritmo, que va variando, se torne monótono. El cuadro visto globalmente arroja un notorio equilibrio de 13 sonetos en cada parte y una ubicación estratégica para los 3 poemas diferenciales, el que da inicio, el que divide el libro en 2 y el que interrumpe el final para llorar la trágica muerte del amigo, para luego con el soneto final apostar a la anáfora en un solo verso, una técnica que es muy característica del poeta, volviendo al motivo central de la amada, que dice que por quererte y solo por quererte. Algunos críticos han visto en estos 3 poemas, introductorio, medio y antifinal, un anticipo de lo que será la fase poética que ya se gestaba en el autor y que desembocaría en textos menos ceñidos a formas tradicionales, más cercanos a la línea impura o nerudiana que inaugurara con el poema El Sino Sangriento, recogido en 1939 en una edición muy rara, antológica, publicada en Cuba, también por Manuel Altor Aguirre, ya en el exilio y creyendo que su amigo Hernández había muerto en España. Ese poema articula con sus libros de la última etapa, marcada ya por la guerra y sus múltiples duelos y dolencias. O sea, con Viento del Pueblo del año 37, con Cancionero y Romancero de Ausencias y con El Hombre Acecha. Vamos a ver brevemente qué plantean esos 3 textos que forman la columna vertebral del libro fuera de la forma soneto. La primera estrofa del primer poema resume y anuncia todo su recorrido en una potente imagen. Cito: un carnívoro cuchillo de ala dulce y homicida sostiene un vuelo y un brillo alrededor de mi vida. Se presenta el doble valor de una amenaza fatal con el magnético vuelo de ese cuchillo que es un hable de doble filo, tan amorosa como criminal, y que irá incrustándose en el discurso hasta exhibir la herida, hasta exponer la herida. La vida entera está anillada por esa arma ave en vuelo, una figura animada en un carroñero carnívoro, cuya peligrosidad radica en el doble efecto contrapuesto, que funciona como trampa o encerrona, así como luego se verá al toro en su rodeo. En la estrofa 2 se asiste a una significativa transmutación de esa imagen. Dice: rayo de metal crispado, fulgentemente caído, picotea mi costado y hace en él un triste nido. Lo punzante se vuelve más poderoso, parece provenir desde el cosmos, rayo de metal crispado, para picotear en su costado, en principio metáfora del corazón. Pero a la vez, la imagen remite al crispado Zeus, cuyo atributo es justamente el rayo, enviando al buitre carnívoro y picudo a comer por 30.000 años el hígado de Prometeo. Este mito subyace en el texto y en la obra toda de Miguel Hernández, por cierto, y aún podría asociarse al elemento barro, que será protagónico en el poema 15, en el poema central.
donde dice me llamo Miguel aunque me llame Barro. En tanto hijo del barro y del dios alfarero, castigado por robar el fuego de los dioses para la vida de los hombres. Si es el fuego de la pasión el que agita en la superficie del libro, también el fuego de la poesía subyace como orgullo maldito, en tanto, cito, todo poeta es un ladrón del fuego, según la afirmación de Arthur Rimbaud. En cuanto al poema central, su lenguaje adquiere un decir más llano que el resto del libro. Me llamo Barro, aunque Miguel me llame, Barro es mi profesión y mi destino, que mancha con su lengua cuanto lame. Es el primer y único instante de todo el libro en el que el yo lírico se identifica nombrándose, una identidad que tiende a disolverse en el barro, materia genésica por excelencia, barro que a la vez será mancilla, pero también destino y orgullo pasional de amoroso cataclismo, dice, haciendo suyo el pie altivo de junco de la amada. La imagen abarcadora y aérea del cuchillo inicial se correlaciona aquí con una imagen rasante, cito, de gavilán, de ala manchada y corazón de tierra. Una territorialización que, dejando de lado reminiscencias bíblicas, muestra directamente el conflicto de un yo que habla en la primera persona del barro frente a un tú que es pie de mujer, imprimiendo indeleble en su corazón la imagen de tu huella. La imagen de tu huella, sintagma lírico que deja constancia de lo que habría sido el primer título que el poeta había elegido para este libro. Bien, finalmente es la elegía, el texto en el cual desemboca toda la angustia amorosa y existencial que arrastra la obra. Llanto de muerte y canto de redención. Intento de recuperar al interlocutor íntimo, ese amigo único con el que tiene que hablar de tantas cosas. Por contraposición, por ausencia, este canto desesperado reafirma la inconsolable angustia, la soledad trágica en que está sumido el sujeto emisor. La elegía, aparentemente fuera del tema amoroso genérico, adquiere una significación que da cohesión al conjunto, ampliando no solo el espectro del duelo, sino también el espectro del amor. Entre los dos grandes sectores que encuadran la forma soneto en dos partes numéricamente semejantes, 13 y 14, están los motivos principales que resultan reiterados e intensificados de una parte a la otra. Ya en el primer sector están planteados los motivos principales que estructuran la obra, y en la segunda parecen ser retomados como la imagen de un espejo que los devuelve obsesivamente. Voy a identificar 4 motivos principales en estos 27 sonetos, que son la pena y su imagen especular, lo que denomino la pena boomerang, porque es impregnación y contagio, es agresor y agredido, es víctima y verdugo. Luego, los dos referentes corporales y simbólicos de la contienda dramática, el corazón y la sien. En tercer lugar, la presencia ausente o fantasmal de la contienda, que es la figura de la amada. Y por último, la conjunción de dolor y muerte en un símbolo preciso, el toro. Primer motivo, la pena búmera. El primer motivo se constituye mediante una serie de metáforas cuyo atributo común es la representación de instrumentos cortantes que se correlaciona con el cuchillo carnívoro. Estos se visualizan en los 4 primeros sonetos, lacerando, hiriendo, mortificando y exponiendo de manera hiperbólica el desgarrón afectivo. Así el rayo de metal crispado, la terca estalactita, las espadas, las rígidas hogueras, la obstinada piedra, el tribunal de tiburones con 2 guadañas eclipsadas, el martillo harto de golpear en la herrería, el seno duro y largo, la picuda y deslumbrante pena. El motivo de la pena como valor antitético puede verse en el poema 2 que sintetiza la aparición especular de la tristeza. Lo voy a leer. ¿No cesará este rayo que me habita el corazón de exasperadas fieras y de fraguas coléricas y herreras, donde el metal más fresco se marchita? ¿No cesará esta terca estalactita de cultivar sus duras cabelleras
como espadas y rígidas hogueras, hacia mi corazón que muge y grita. Este rayo no cesa ni se agota, de mí mismo tomó su procedencia y ejercita en mí mismo sus furores. Esta obstinada piedra de mí brota y sobre mí dirige la insistencia de sus lluviosos rayos destructores. Tras la acumulación de elementos cortantes, la imagen del rayo no cae fulgentemente, sino que habita en el espacio del corazón. El estallido se visualiza en una lidia de atributos punzantes, en un encarnizamiento que hace del corazón un animal. ¿Acaso un minotauro que muge y grite, que esta vez no es verdugo como en Creta, sino víctima, como en el ruedo ibérico? La terca estalactita, representación mineral del rayo, cultiva sus duras cabelleras, a la vez comparadas con la espada para arder en oximorónicas rígidas hogueras. Las dos interrogantes de los dos cuartetos cierran entonces con sus respuestas correspondientes en los tercetos. Es una estructura laberíntica de teatro de espejos en la cual está atrapado el sujeto doliente y desde quien brota el mismo instrumento que habrá de destruirlo. He allí lo tumultuoso de un dolor que, encerrado en la circularidad del ir y venir, es desesperante extravío amoroso. Y es también laberinto, la forma soneto, esa violencia organizada en decasílabos de rima consonante. Una carga de emociones explosivas, actuando en espacio reducido, que potencializa el extravío, tal y como lo dice este verso. Una revolución dentro de un hueso, un rayo soy sujeto a una redoma. Segundo motivo, espacios de la emoción y la razón. Dos espacios orgánicos se vinculan para generar, habitar y recibir a un mismo sentimiento que atormenta al yo, la sien y el corazón. Serán el lugar del espectáculo trágico, la arena del conflicto, y allí entonces razón y pasión aparecen envejecidos por el ejercicio impío y obsecuente de este rayo que ni cesa ni se agota. Dice: mi sien florido balcón de mis edades tempranas, negra está y mi corazón con canas. Es el mismo corazón que no podrá ya más de triste, es la trágica grama donde viene a pastar la amorosa fiera hambrienta, para terminar siendo, en el soneto 28, mi corazón vestido de difunto. Las sienes protagonizarán también el vaivén laberíntico en que se estructuran las reiteraciones del discurso, por ejemplo en el soneto 10. Tengo estos huesos hechos a las penas y a las cavilaciones estas sienes. Pena que vas, cavilación que vienes, como el mar de la playa a las arenas. Así el pensamiento, con sus obsesivas especulaciones, interviene en las tormentas que arrecian al órgano del amor. Tercer motivo, la amada ausente. La presencia ausente de la amada encarna el temido y arrebatador fantasma del amor. La figura femenina es deuteragonista, siendo el personaje principal a veces un corazón, otras un toro, siempre un rayo que lacera. Si comparamos los sonetos del rayo que no cesa con los que el poeta venía escribiendo desde 1934 bajo el título El silbo vulnerado, puede verse que en aquella serie la presencia de la amada era más concreta, parecía referida ya desde el primer poema. Sin embargo, en el rayo que no cesa, recién en el soneto 4 aparece en el discurso la relación con un tú femenino que mantiene recato y distancia en este cuarteto que dice: me tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. La presentación es metonímica, solo aparece su mano, más adelante aparecerá su sonrisa, lo que traduce es más bien el gesto entre inocente y juguetón. El limonado hecho, dirá más adelante, que se convierte primero en amargura, luego en ansiosa calentura y mordedura, para terminar siendo picuda y deslumbrante pena. O sea que lo que empieza como en un juego termina en un conflicto, y lo que empieza con tono de humor finaliza con aire de tragedia. En el poema 8 hay un seguimiento del símbolo erótico de su amada representado en el pie.
otra metonimia. Hay un son, un ritmo, dice, por tu piel la blancura más bailable, que celebra en la blancura la idealización de cuño petrarquista que se ha visto también y se ha estudiado de esta amada. Allí el corazón es ofrecido como fruto maduro, como vid, a la vez amorosa de sus huellas. Vamos a recordar que en el poema 15 el yo encarna en el barro, ¿verdad? Y para reafirmar su naturaleza genésica, nada idealizada, como la que va a triunfar sobre el impasible pie de la amada. Dice, antes que la sequía lo consuma, el barro ha de volverte de lo mismo. Lo que empezó en blancura termina en mancha, lo que empezó en pureza termina en vida primigenia. La blancura va a volver a aparecer recién en el poema 21. Hay una evocación allí a medias. Recuerdo y no recuerdo aquel cuello, almenadamente blanco y bello. Recuerdo y no recuerdo aquella historia de marfil expirado en un cabello. Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo de estrangulable hielo femenino como una lacteada y breve vía. Recuerdo y no recuerdo aquel bello beso sin apoyo. Aquel beso sin apoyo. No, bello no, aquel beso sin apoyo. Distante como en un tiempo ya clausurado, entonces aparece la memoria de un beso que no tuvo boca, sino vacío, imaginación. Y en la segunda parte del libro, el amante, vamos a ver, parece hundirse cada vez más en un trance regido por la idea lóbrega de la muerte que se cifra en la figura del toro. A eso vamos. Cuarto y último motivo, el animal mitológico en la arena. La oscura figura taurina aparece en los sonetos 14, 17, 23 y 28 en un incremento de tono trágico, va desde el toro herido hasta el toro encarnando la muerte. El animal yace con las espadas clavadas e impone el silencio metálico de la muerte. Es el barroco silencio sonoro del animal que sufre, congregándose en su mismo cuerpo las espadas y las flores, como aparece en el soneto 14. Su sangre caliente se derrama como lava, su pasión queda expuesta en el ruedo. El toro muere frente a la imagen dorada del torero, que se torna danza, atracción femenina que ha clavado en su virilidad las espadillas enarboladas. Dice, refulgió un bramido entre las flores. Estas flores de la muerte son aquellas de las que instintivamente se enamoró, las de un olor que puso en su sangre resplandores, entendiendo así el deseo que se enciende ciegamente. El toro es cifra de todos los llantos de amor enunciados, es el dolor de mil enamorados, es también el animal que concientiza su destino final en una imagen donde el nacer y el morir se juntan, en el nacimiento de sus cuernos pensamientos de muerte edificados. En este motivo es destacable el trabajo que hace Hernández con las imágenes auditivas, el silencio de metal triste y sonoro, muestra esa opacidad trágica, ¿no? de la actitud que podríamos designar como la de un morir estoico, donde el estallido furioso se resuelve en cavilación en materia de pensamientos. El dolor de mil enamorados se traduce en un gesto que llama a compasión en el verso que dice, de amorosas y cálidas cornadas, cubriendo está los trebolares tiernos. Bien, el soneto 23 hace definitiva la identificación del sujeto hablante con el animal de signo trágico, soneto construido en base a la comparación anafórica como el toro, que aparece 7 veces. El 7 es número que se construye por la unidad del cuaternario y del terciario, remedando así la propia forma del soneto, formado de cuartetos y tercetos. También se vincula a la estrella de 7 puntas, la mala estrella de la que habla el poeta, pero también es el 7 el símbolo del dolor. Bien, las comparaciones son allí magníficas. Les recomiendo leer las 7 comparaciones de este gran soneto 23. El penar que recorre como un fuego todo el libro, no cabe en la palabra pena, que se repite y salpica en cada verso, queriendo romper los límites del sujeto dolido. No podrá con la pena mi persona.
Por exorcizarse el canto queda impregnado, tiznado, cito, porque la pena tizna cuando estalla, y así la voz del sujeto lírico y su palabra se tiñen de la misma especie sangrante. Ya es corazón mi lengua lenta y larga. Esa pena aparece embellecida cruelmente en metáforas que operan el difícil milagro de hacer que la voz del poeta conmueva hondamente, tratando su miseria, su luz interior, con una vivencialidad tal que es imposible no seguir desde ella a nuestra propia pena en la que cada uno tiene su manera. El balance de las penas nos es participado a los lectores y a la mujer como amada. ¿Quieres contar sus penas?, pregunta el poeta. Anda y cuenta los dulces granos de la arena amarga. Una imagen microcósmica del infinito, los granos de arena, un universo de penas iguales y distintas, múltiples y reunidas, universo lírico e infernal donde el enamorado está condenado a contar sus penas y a cantarlas como único trofeo. Les agradezco mucho su atención y la invitación a participar de este congreso. Muy buenos días. Hola, ante todo, muchas gracias por la invitación a participar de esta serie de conferencias sobre la vida y la obra de Miguel Hernández. El título de mi comunicación es Miguel Hernández en las voces del exilio republicano. A pesar de su muerte temprana y la composición de una obra acotada, cuyas dimensiones fueron imprecisas hasta finales del siglo XX, Miguel Hernández y su proyecto estético han generado adhesiones y rechazos igual de radicales a lo largo del tiempo, no solo por su posicionamiento ideológico durante y después de la Guerra Civil, sino por las diversas alternativas que alientan dicha obra y dan forma a su etos vital y poético. De las primeras tentativas literarias en clave católica, ligadas a su comarca, Orihuela, y a su amistad con Ramón Sijé, a la poesía del ciclo de guerra, de claro tenor combativo y de arenga política, pasando por el empleo de aquellos registros que más lo aproximan a la generación del 27, el neoongorismo, el neorromanticismo y la poesía impura nerudiana, nos encontramos hacia el final, una vez concluido el enfrentamiento y encarcelado el poeta, con la escritura de una poesía intimista de mayor reconcentración conceptual que recupera las formas breves populares. En este sentido, no está de más mencionar que su actuación dentro del campo intelectual y político de la época y su inserción en la serie literaria española también estuvieron signados por las relaciones desiguales con poetas consagrados y por la experiencia de la guerra. Su posición excéntrica dentro del canon cambia con el advenimiento de la contienda, en cuyo contexto es aclamado como el poeta de la revolución. Se vincula, por tanto, con los escritores que defienden la causa republicana, muchos de ellos provenientes de las formaciones de vanguardia previas, y con los intelectuales que participan en el Segundo Congreso Internacional de Escritores Antifascistas de 1937. Sin embargo, esto no impide, luego de su muerte en 1942, que sobrevenga el olvido. Publicada sobre todo fuera del país, su obra apenas circula durante la posguerra, censurada y de modo fragmentado, y no será divulgada hasta el franquismo tardío, una etapa propicia para el regreso del interés por el poeta y su urgente reivindicación. A 80 años de su partida, hoy, sin duda, podemos afirmar que se trata de un poeta arraigado como pocos en la memoria sentimental y musical de varias generaciones, aunque su figura nos llegue mediada por una serie de leyendas y de contraleyendas que alimentan su mito, en el que se alternan las imágenes de un escritor, pastor, soldado, esposo, padre y presidiario, devenido en símbolo. Por esta razón, el presente estudio pretende reconstruir la figura de Hernández como escritor popular en un conjunto de expresiones elaboradas durante la posguerra y, en su gran mayoría, en el exilio, especialmente en torno a un núcleo problemático, la configuración de su singular imagen de escritor, entendida esta más allá del concepto de autor, puesto que a esa noción se le suman todas aquellas representaciones simbólicas creadas por los autores en sus propios textos, imaginadas o no, y aquellas otras labradas por los distintos actores del campo social y cultural. En el caso hernandiano, la repetición de algunos motivos ha llevado a la constitución de diferentes tópicos, entre otros los denominados por Agustín Sánchez Vidal como 3 tristes tópicos.
poeta pastor, poeta del pueblo y poeta del sacrificio. De tal manera, en el cruce entre figura de autor e imaginario social, esos motivos nos permiten entender cómo piensa el autor su estatuto de escritor dentro y fuera de su obra en determinado periodo histórico, reenviándonos a sí mismo al estado del campo literario en diversos momentos. Si consideramos que para la mayor parte de la crítica Miguel Hernández encarna como ningún otro poeta la causa republicana, no resulta extraño entonces que sea la biografía una de las modalidades más utilizadas a la hora de dar cuenta de su derrotero vital y poético, dado que ese género provee un marco textual particularmente adecuado para narrar una historia individual en conexión con las fuerzas de la vida colectiva y viceversa. Con todo, en esta oportunidad no nos detendremos en los relatos biográficos de largo aliento, sino en las semblanzas o cuadros individuales que podemos encontrar en un conjunto heterogéneo de retratos, por ejemplo, en algunas autobiografías. De acuerdo con el recorte trazado, estudiaremos una colección dispar de noticias biográficas forjadas en gran medida por miembros de la generación del 27, quienes, según Soria Olmedo, suelen adoptar el rol de biógrafos de los otros integrantes del grupo. Entre su presente y su pasado, los autores abordados sienten la necesidad de brindar testimonio no solo en pos de luchar contra el olvido y seguir formando parte de un proyecto colectivo, sino también porque en la mayoría de los casos la recuperación de la sociedad que dejaron atrás es el único modo que tienen de continuar ligados a esta. Todos los textos trabajados conjuran alguna forma de catarsis, sin desestimar por ello su función política. Los escritores exiliados, sobre todo, asumen, y parafraseo a Sánchez Zapatero, la defensa de la memoria histórica de un tiempo condenado al olvido o a la deformación revisionista en los países que hubieron de dejar, convencidos de su superioridad moral e intelectual frente a sus oponentes, lo que provoca que su visión se vea en determinadas situaciones salpicada por las mismas interpretaciones perniciosas y maniqueas por las que acusan a la versión oficial de la historia, por lo que, como veremos, las imágenes hernandianas que se recobran, las del poeta pastor y poeta del pueblo, o incluso aquellas que se fraguan, como la del poeta del sacrificio, refrendan mucho más lo que resulta ejemplar en el momento de la escritura que aquello que ocurrió realmente. Gracias a la legitimación que le proveen su procedencia de clase, la vitalidad de su poesía y su actuación en la guerra, Hernández retorna como símbolo de una causa que los interpela. El 20 de enero de 1943, teniendo a Cuba por escenario, se desarrolla el primer homenaje póstumo a Miguel Hernández, El suelo americano. Me referiré solo a un discurso de ese evento, Milicia y permanencia de Miguel Hernández, de Nicolás Guillén, puesto que se trata de un antecedente claro del artículo escrito en 1948 por Guillermo de Torre, en el que se conceptualiza el hoy, en la actualidad, frecuentado o manido tríptico de la criminalidad franquista. En el primer párrafo de ese discurso se resumen casi todos los clichés que rodean el perfil del poeta. Lo leo. Convocados por el recuerdo dramático de Miguel Hernández, venimos esta noche a enfrentarnos con su gesto y con su voz, la voz de un gran poeta nacido y muerto en olor de pueblo, el gesto de un miliciano leal que ha dado la vida por España, no bajo una ráfaga de plomo, como García Lorca, ni en el camino del exilio, como Antonio Machado, sino en el largo cautiverio de las prisiones falangistas, el vómito del pulmón a los labios, la juventud comida por la tuberculosis. Unido de modo permanente al pueblo del cual proviene, Hernández es un poeta popular debido tanto a su origen campesino como a su participación activa en la batalla. En este sentido, no es casual que Guillén elija el término miliciano en vez de soldado. Recordemos que miliciano significa, por antonomasia en este contexto, miembro de las milicias populares, evocando con su uso la espontaneidad y el firme compromiso sostenidos por estas. Además, la impronta romántica del discurso hace de la muerte del Oroliano una ofrenda a la causa del pueblo, parangonable con la de Federico García Lorca y Antonio Machado. De esta forma, se construye la figura del poeta del sacrificio, acompañada en este caso por imágenes de tenor tremendista. Durante su exilio en Argentina, junto a María Teresa León, Rafael Alberti escribe Imagen primera y definitiva de Miguel Hernández, publicado por
Editorial Losada, 1945, un sentido retrato que apuesta por rodear las figuras de autor al uso, más que perpetuarlas, a pesar de que la naturaleza siga siendo la principal fuente de inspiración de dicha prosa. De este modo, el oroliano, como una tremenda semilla desenterrada, encarna al escritor humilde, salido de lo más profundo de la tierra española, presencia de espíritu y de cuerpo procedente del barro. Anticipándose a la imagen nerudiana, según la cual Hernández tenía una cara de terrón o de papa, el autor alude al poema Me llamo barro, aunque Miguel me llame, pero no se detiene en las tareas pastoriles del poeta ni en el contexto sociohistórico que signa sus primeros años de vida. En su recuerdo de la guerra, tampoco son centrales las figuras del poeta soldado o la del poeta del pueblo, aunque esta última atraviesa implícitamente el texto. Le interesa, sobre todo, el cambio de actitud de Hernández bajo esa coyuntura en la que se vio como nunca las raíces, se comprendió como jamás de tierra. Es decir, advirtió el origen de su identidad y hacia dónde lo inclinaba ésta, trocando la panaldianota de sus pantalones por el valiente mono azul del miliciano voluntario y renovando enteramente, por consiguiente, la concepción que tenía de su persona. En palabras de Alberti, a la guerra, a su vida y contacto, sangrando por trincheras u hospitales, con aquellas gentes heroicas, vivas y simples como el trigo, debió Miguel Hernández el entero descubrimiento de sí mismo. En cuanto a La Arboleda Perdida, sus memorias, esta tentativa de comprensión del desastre, como llama Antonio Muñoz Molina a la literatura del exilio, menciona por primera vez a Hernández cuando Alberti hace un pequeño raconto respecto de los acontecimientos previos a su partida. Primero cuenta que Carlos Morla Lynch, ministro de la Embajada de Chile, le ofrece incluirlo a él y a un grupo de personas a su elección en una lista a fin de que cuando se consume la derrota puedan refugiarse en su delegación, propuesta que repudia. Después relata que esa misma tarde se encuentra con Hernández en la Alianza de Intelectuales Antifascistas en traje de soldado, autor ya de Viento del Pueblo, un estremecedor libro de poemas sobre la guerra que había publicado no hacía mucho, y le comenta lo discutido. Según Alberti, la oferta lo indignó y soltó con violencia. ¿Cómo me voy a meter yo en una embajada? Si esto terminara, me iría andando a mi pueblo, a lo cual él le respondió: tú lo que deseas es que te maten, Milel. Es el único sitio donde no puedes ir. Y esa fue la última vez que lo vio. Por lo que ambos creen inapropiada la propuesta de Morla, pero lo que prevalece es la construcción de Hernández como un sujeto temerario, quizás afectado por su rol en la contienda bélica, viste traje de soldado, escribe poesía de guerra, se expresa con violencia, al que lo guían unas convicciones y pasiones por fuera de la lógica. Al igual que en la autobiografía de Pablo Neruda y María Teresa León, lo que se pone en juego en este texto, escrito por un sobreviviente, es la delimitación de una cadena de responsabilidades y el exorcismo de un posible sentimiento de culpa. Recordemos que para muchos exiliados, dentro de los cuales podemos considerar a los mencionados hasta aquí, la asunción como proyecto de vida de la defensa de las ideologías o regímenes políticos cobra en ocasiones un sentido redentor, puesto que alivian el dolor que pueden experimentar al evocar a los muertos en la guerra o a los que no pudieron escapar. Con respecto a la figura del poeta del pueblo, llama la atención que esta solo sea entrevista en los fragmentos de imagen primera y definitiva que se reaprovechan. Sin duda, Alberti decide distinguir a otros actores del campo y señalar su propio protagonismo. En cambio, en lo que se refiere a la guerra, apuesta por ponderar al oriolano. Cuando describe a José Herrera Petere, dice que era un fervoroso seguidor de aquellos años bélicos, pero no tan destacado como Miguel Hernández. Invoca a la pobre musa angustiada de todos los combates, tan amada de aquel ciego soldado, e insiste en que Hernández fue el mejor y más auténtico poeta de la guerra. El único libro que menciona, de hecho, es Viento del Pueblo, texto tan encarnado en el poeta que éste se lo arranca durante la contienda y al que define, remedando el registro de sus propios romances de guerra, como un aplastante alud de cosas épicas y líricas, versos de encontronazo y empujón, de dentellada y gritos suplicantes, rabia, llanto, delicadeza.
preconiza la fuerza de ese canto, exaltando los contornos más combativos de la obra, pero cita finalmente Canción del Esposo Soldado, uno de los poemas en los que la carga épica es neutralizada por la retórica intimista que caracterizará la poesía hernandiana final. La muerte del poeta se resume en pocas líneas y solo de modo implícito es posible advertir en estas la manifestación de un retrato del sacrificio. Al respecto, Alberti afirma: Miguel Hernández murió vomitando pus y sangre, tirado en un jargón de una cárcel alicantina. Sus 2 hijos murieron también. Su fiel y dolorosa musa se llamaba Josefina Manresa. El desolador cuadro tremendista no da paso a las emociones exacerbadas ni a las consignas partidarias. Sin embargo, la imagen mencionada al comienzo se hace más explícita en función de la repetida aparición de la trilogía Leal, con motivo de la cual es sabido que el oriolano, y cito, junto a Federico García Lorca y Antonio Machado, es el tercer gran poeta español sacrificado. Colección de semblanzas personales relativas a algunos de los escritores españoles que Vicente Alexandre conoció a lo largo de su vida. Los encuentros, publicados en 1958, posee 2 entradas destinadas al poeta oriolano, Evocación de Miguel Hernández y Una visita. En ambas, el escritor sevillano fragua un retrato de Hernández conectado con la naturaleza y sus elementos, enfocado en su inestimable aptitud humana. La prosa, que aparece en primer término, configura una imagen de autor vinculada con la del poeta pastor. Esto es así porque Alexander recuerda con exactitud cómo firmó Hernández la primera carta que le envió y tal asunto encabeza su texto. En esta, su rúbrica era Miguel Hernández, pastor de Orihuela. En consonancia con ello, el retrato que brinda encadena analogías entre el escritor y el mundo natural. La descripción se inicia con el calzado del oriolano y prosigue en una suerte de plano contrapicado con su cabeza. El memorialista afirma que calzaba entonces alpargatas no solo por su limpia pobreza, sino porque era el calzado natural a que su pie se acostumbró de chiquillo. A continuación, se concentra en los rasgos del rostro, definidos mediante una serie de comparaciones. Sus ojos azules eran como 2 piedras límpidas sobre las que el agua hubiese pasado durante años. Su tez, faz térrea, arcilla pura, donde la dentadura blanca, blanquísima, contrastaba con violencia como, efectivamente, una irrupción de espuma sobre una tierra. Aún así, Alexandre antepone las virtudes de Hernández a su nexo con el orbe de lo telúrico. Esto lo lleva a discurrir que su planta en la tierra no era la del árbol que da sombra y refresca, porque su calidad humana podía más que todo su parentesco, tan hermoso con la naturaleza. Generoso, daba bondad con compañía y era puntual con puntualidad que podríamos llamar del corazón. Quien lo necesitase a la hora del sufrimiento o de la tristeza, allí lo encontraría. El autor lo recuerda desde el punto de vista del hermano mayor, guía literario y amigo sin mácula, como un ser empático comprometido con los hombres por encima de creencias religiosas, razones ideológicas o de partido. Memoria de la melancolía de María Teresa León, libro publicado en 1970, constituye una narración complementaria de las memorias de Rafael Alberti. Al igual que su esposo, la escritora alude la última vez que vieron a Hernández, episodio en el que le comentaron acerca de su encuentro con Carlos Morla Lynch. En esa ocasión, según ella, la cara del poeta se ensombreció, negándose a ser refugiado en la embajada, y exclamó que se volvía al frente. No obstante, en este punto surgen algunas diferencias con lo que se plantea en La Arboleda Perdida. Mientras el poeta gaditano le propone incluirlo en una lista y lo presenta como un sujeto temerario, la escritora asevera que ellos le insistieron con que su nombre estaba entre los intelectuales que Neruda había conseguido de su gobierno que tuvieran derecho de asilo. Esto provocó que Miguel Hernández se ensombreciera aún más, dio un portazo y desapareció. Es decir, destaca su enfado, no su temeridad, dando por hecho que existió una alternativa para su final desgraciado que él no aceptó. Con respecto a las primeras impresiones que el matrimonio tuvo de Hernández, ella vuelve sobre la imagen del poeta pastor, pues expresa que Miguel era como un fruto de la tierra y que traía de sus campos un estupendo oído capaz de versificar clásicamente cualquier cosa. También afirma que el primer contacto con ellos no pareció entusiasmarlo, tal vez
porque llevaban adelante la revista Octubre y eran un grupo de descontentos sociales. En cualquier caso, lo que se transparenta con estas observaciones es que Hernández todavía no había evolucionado a un compromiso político mayor. Sobre el día en que el oroliano es golpeado por la Guardia Civil mientras paseaba por la ribera del Henares, la escritora señala: hay allí silencio de égloga, árboles. Es un lugar, en fin, donde la soledad se acerca a los poetas para protegerlos de ruidos y de extraños. Miguel escribía, sabe Dios qué, en aquel momento, y era feliz, pues así de aislada había sido su vida campesina. Como podemos observar, León sobreimprime al paisaje de su tiempo los índices de la literatura bucólica, de modo que el lugar portador de una calma definida a partir del modelo de la égloga se configura como un locus amoenus en el que el poeta se siente y crea en armonía con la naturaleza. Posteriormente, una vez concluido el altercado con las fuerzas del orden, Hernández llamaría a la casa de la pareja y les diría: estoy con vosotros, lo he comprendido todo. Estamos frente a un poeta que deviene también camarada, por lo que no es casual que la narradora prefiera a ese Miguel con su cara encendida de rabia que al de la guerra, al intelectual que es consciente de las desigualdades y prejuicios sociales porque los ha experimentado, que al poeta soldado que precisa matar para seguir viviendo. María Teresa León regresa a Miguel Hernández en 2 ocasiones más. En la última dice que lo ha vuelto a ver, dado que asocia la agonía final del poeta con las imágenes del rostro de René Falconetti que se muestran en La Pasión de Juana de Arco de Karl Dreyer. El recuerdo surge doblemente mediado por el comentario que hace Alberti, cómo se parece a Miguel, y claro está, por el film. El parecido entre la protagonista de la película y el famoso retrato del oroliano, realizado por Antonio Buero Vallejo, es el elemento que permite la unión. En su proyecto, Dreyer toma las actas del proceso contra la doncella de Orleans y narra su calvario a través de una sucesión de primeros planos de su cara, cuya fuerza visual le permite abandonar el tono épico con el que se solía contar la historia y enfocarse en el drama humano. De este modo, no solo las estampas comparten elementos, la forma del cráneo, los ojos muy abiertos, el pelo al rape, sino que las similitudes entre las dos narrativas son ostensibles. Para la narradora burgalesa, la ficción ambientada en la Edad Media repite sucesos de la vida contemporánea acaecidos durante el franquismo. Por añadidura, tras el rostro de Falconetti se entreven, como en una filigrana, el sufrimiento y el resplandor del crucificado, imagen esta última que ha sido utilizada asimismo por algunos biógrafos para referirse a Hernández. Antes de que Pablo Neruda escribiese su autobiografía, ya circulaba en su poemario Canto General una contundente y airada semblanza del poeta oriolano denominada a Miguel Hernández asesinado en los presidios de España. Dicho poema está articulado a partir de 2 imágenes de autor, la del poeta pastor y la del poeta del sacrificio. En cuanto a la primera, desde el inicio se lo llama pastor de cabras y se destaca en su inocencia arrugada un olor a Fray Luis, a azares, el estiércol quemado sobre los montes y en su máscara la aspereza cereal de la avena cegada y una miel que medía la tierra con sus ojos. En consecuencia, Neruda es uno de los escritores que con mayor impacto ingresa a Hernández en la imaginería de visos mitológicos. No duda en llamarlo pastor antes que poeta, inocente, ni en identificar su fisonomía con elementos de la naturaleza. Tampoco en aludir a casi todos los sentidos mediante imágenes sensoriales o sinestesias. Si bien la figura que se construye distingue la pureza y la ingenuidad de Hernández, esto no implica que de manera lateral no aparezcan elementos que nos remitan a la del poeta soldado. En esa clave hay que leer los versos: «Ay, muchacho, en la luz sobrevino la pólvora y tú, con ruiseñor y con fusil», esto es, defendiendo la causa republicana con las letras y las armas. El poeta chileno expresa que nunca ha visto raíces tan duras ni manos de soldado como las suyas y que, joven eterno, comunero de antaño, vive inundado de gérmenes de trigo y primavera, esperando el minuto que eleve su armadura. La singularización heroica de la figura hernandiana se presenta entonces en conexión indudable con la tierra
y entronca con los ideales revolucionarios de los comuneros, permaneciendo a perpetuidad gracias a la juventud que garantiza el mito a la espera de otro combate. La arenga más enardecida de Neruda está vinculada con la imagen del poeta del sacrificio. Así, al promediar la composición, dispara versos amenazantes. Por ejemplo, que sepan los que te mataron que pagarán con sangre, que sepan los que te dieron tormento que me verán un día. No describe las vivencias finales del poeta, sino que la magnitud de lo ocurrido se percibe gracias a la elección de imágenes que realiza y al tono vehemente que emplea. Además, su denuncia apunta también contra muchos de los escritores que se quedaron en la península. Llama malditos e hijos de perra a los Dámaso y a los Gerardos, en obvia alusión a Dámaso Alonso y a Gerardo Diego, de los intelectuales que ellos representan, acusándolos de cómplices del verdugo, y en la siguiente línea profetiza: no será borrado tu martirio, y tu muerte caerá sobre toda su luna de cobardes. Ante la urgencia y la indignación que le producen la muerte del amigo, Neruda intenta alcanzar algún tipo de justicia poética a partir de la palabra, pero el poema cae inevitablemente en el panfleto y la diatriba política desbarata su pulso lírico. Con el nombre de su difundido libro España en el corazón, titula el 5º capítulo de su autobiografía La polémica y reconocida Confieso que he vivido. En sus páginas se narran los hechos más destacados de los que participó durante la Guerra Civil, exhibiendo allí emotivos retratos de Federico García Lorca y Miguel Hernández. El poeta de Orihuela se describe como un joven poeta pastor al que el narrador protege. A este respecto señala: yo lo conocí cuando llegaba de alpargatas y pantalón campesino de pana. Yo publiqué sus versos en mi revista Caballo Verde. Como no tenía de qué vivir, le busqué un trabajo. Para Neruda, se trata de un escritor salido de la naturaleza que relata cuentos terrestres, de animales se trepa a los árboles para imitar el canto de los pájaros del Levante y le cuenta los secretos del mundo natural. En otras palabras, el autobiógrafo manifiesta un cariño sincero por este alegre personaje de origen rural y respeta sus conocimientos sobre la naturaleza, mucho más de lo que le interesan sus versos, sobre los que apenas medita. En gran medida, como podemos observar en el poema analizado con anterioridad, tanto Alberti como el escritor chileno, y cito a Larravide, se preocuparon más por servirse políticamente del poeta que por acercarse a su obra y reflexionar sobre ella con serenidad, aunque no fueran épocas, por supuesto, de moderación y los tiempos de la vida militante reclamaran los homenajes y el discurso ejemplar. Miguel era tan campesino que llevaba un aura de tierra en torno a él. Así empieza el retrato nerudiano más recreado en los estudios sobre Hernández, y prosigue: tenía una cara de terrón o de papa que se saca de entre las raíces y que conserva frescura subterránea. Vivía y escribía en mi casa. Mi poesía americana, con otros horizontes y llanuras, lo impresionó y lo fue cambiando. Por un lado, la metáfora cara de terrón o de papa apunta hasta la exasperación al indisoluble vínculo entre Hernández y la naturaleza, entre Hernández y su origen campesino. Hacia el final del pasaje volverá sobre este punto. Su rostro era el rostro de España, dirá, enlazando a un hombre y su tierra, a un individuo con la comunidad de la que forma parte. Por otro lado, el poeta chileno declara la influencia de su obra sobre la del oroliano. Subraya con prescindible énfasis, según Antonio Martínez Sarrión, ese discipulado. Para concluir, más allá de la variedad de los testimonios abordados, pertenecientes a escritores de la generación del 27 o próximos a esta, en el exilio interno o en la diáspora, de uno u otro lado del Atlántico, reconocemos en estas voces una voluntad común por dar forma al recuerdo, ya sea para denunciar las injusticias cometidas contra el poeta de Orihuela, seguir participando en un proyecto colectivo o simplemente luchar contra el olvido. Se trata con mucho de un conjunto de noticias biográficas que perpetúan y sobre todo refuerzan los tópicos nacidos en vida del poeta, el del poeta pastor y el del poeta del pueblo, al tiempo que diseñan el tópico final, el del poeta del sacrificio. Puesto que esas propuestas exceden lo meramente literario, cumpliendo funciones catárticas y políticas, no encontramos en ellas la proliferación de otras imágenes de escritor. Las miradas más personales y poéticas
como las de Vicente Alexandre, y pongamos por caso la de María Zambrano, eligen vincular al poeta con la naturaleza y los hombres crecidos a su amparo. Asocian la eterna juventud de su retrato con la vitalidad de ese mundo natural y contribuyen por esta vía a alimentar el mito. Las narraciones de los intelectuales que asumen como proyecto de vida la defensa de una determinada ideología, que son las más numerosas, por ejemplo, las de Rafael Alberti, María Teresa León y Pablo Neruda, también acuden al tópico del poeta pastor, pero esta vez la relación del oroliano con su tierra garantiza la dimensión de su representatividad. Hace de un pastor que compone versos el mejor ejemplo de un poeta popular. Si bien se alude a su verbo militante, la imagen del poeta soldado no es la que se privilegia. Tal vez por la falta de información de primera mano, tampoco se demoran en la descripción de los últimos días del poeta. Aún así, el ingreso de Hernández a la trilogía de la criminalidad franquista, junto a Lorca y a Machado, y la circulación de este motivo en las distintas semblanzas trabajadas, lo acercan a la imagen del mártir y permiten la aparición de una nueva figura, como dijimos, la del poeta del sacrificio. En definitiva, estos pretenden, en mayor o en menor medida, que sus textos tengan una eficacia práctica, sumar a sus filas a un héroe incorruptible, legitimado por su rol en la guerra, su origen humilde y la potencia de su escritura, y usarlo como símbolo de una causa. Muchísimas gracias. Imagen, ideología y la memoria de Tina Modotti en algunos textos complementarios. Entre las numerosas biografías sobre Tina Modotti, algunas ficcionalizadas y otras con enfoque investigativo, se destaca una por su brevedad, porque sirve de introducción a una colección de sus fotografías. El ensayo resume en pocas palabras las etapas del desarrollo artístico y político de Modotti, y la autora Margaret Hooks, quien además le dedicó una biografía completa, se acerca a la vida de la fotógrafa y activista comunista italiana con estas palabras. Though she was born more than a century ago, her story is essentially modern, rooted in being poor, female, and foreign in America. La observación de Hooks es cautivadora en su efecto de plantear la problemática de Modotti en términos feministas y sociocríticos con enfoque en sus circunstancias específicas de género y de inmigrante. La cita además propone la idea de la modernidad de Modotti, tanto en su obra artística como en su pensamiento, al lado de sus deseos, sus compromisos y las aparentes contradicciones de su vida, y el hecho de que haya puesto fin a una carrera que en menos de una década produjo una obra de importancia singular en el arte de la fotografía. Los tres factores que menciona Hooks para reflexionar en la identidad de Modotti no se deben considerar únicamente barreras en su formación, sino también oportunidades en el proceso de superación. Se presenta en contexto el concepto de Bildungsroman o de la novela de formación, que tradicionalmente traza las etapas del desarrollo y aprendizaje de un protagonista masculino a través de un modelo de integración según valores humanistas. Aunque a primera vista este modelo no parece prestarse para abordar un sujeto femenino quien rechazaba cualquier tipo de aspiraciones burguesas y de integración social armónica, algunos conceptos del Bildungsroman pueden servir para poner de relieve los contrastes y el desafío de una formación en los márgenes o intersticios de un sistema hegemónico. Así comenta Olga Besanova, autora del estudio Growing Up in an Inhospitable World. In patriarchal societies where vision of women as relational beings prevail,
Bildungsromane offer a space where female writers and readers can explore how women's experiences advance their personal growth and analyze obstacles to such growth. Bildungsromane thus become a shared territory where female writers and readers can discuss different scenarios of development. En su argumento, Besanova además toma en cuenta la idea de la fecundidad metalingüística del género, propuesta por otra investigadora del Bildungsroman que lo caracteriza como un activo sustrato referencial no sujeto a límites temporales y nacionales. Este concepto se enlaza con el efecto de la intertextualidad de los elementos biográficos de Modotti que se han diseminado y siguen dialogándose en los textos escritos sobre ella, abarcando biografías noveladas, ensayos de crítica y arte y una novela ilustrada. Es la existencia de este coro de voces, muchos nutriéndose del trabajo archivista de la escritora mexicana Elena Poniatowska y de su novela Tinísima de 1992, lo que hace patente la utilidad del modelo de Bildungsroman no solamente para el análisis de un protagonista novelístico o semificcionalizado, sino también de un personaje biográfico y su construcción a través del acto de escribir una biografía. Como el modelo del Bildungsroman, el género de la biografía puede ser patriarcal en su concepción y en el objetivo biográfico de construir la vida pública y privada de una persona excepcional, ofrece muchas posibilidades para explorar los obstáculos genéricos experimentados por las protagonistas biográficas en su objeto de autorrealización. Tal vez más importante, un ajuste genérico en el sentido feminista se ofrece para subvertir las mismas categorías del género biográfico y modificarlas para tener funciones apropiadas para la subjetividad femenina. En un ensayo sobre la mirada caleidoscópica en el análisis de las protagonistas biográficas, Ileana Alcántar señala los elementos de rescate e identificación con los proyectos biográficos sobre mujeres por mujeres, que, cito, es un proceso significativo en cuanto que la biografía establece un lazo afectivo con su personaje biográfico y lo aborda desde una posición condicionada en cierto grado por su género, fin de cita. Así, a través de la apropiación y modificación, ambos modelos literarios, el Bildungsroman y la biografía, se complementan en abrir espacios metalingüísticos y multifacéticos de perspectiva. La biografía de Christiane Barkhausen-Canale, titulada Verdad y Leyenda, y publicada por Casa de las Américas en 1989, se divide en capítulos organizados cronológica y geográficamente, así que la vida de Modotti se presenta ordenada en etapas claras que muestran el aspecto cosmopolita y también de transición perpetua, tanto de la protagonista como la biógrafa, como sugiere Alcántar, hablando de Poniatowska y sus protagonistas biográficas. Su relación no está condicionada únicamente por el asunto de género como categoría performativa ni biológica, sino que existen otros elementos que facilitan el grado de identificación, el asunto de clase, por ejemplo, o la ascendencia europea y el estatus migratorio. En el caso de la biógrafa alemana,
Se establece una identificación con Modotti cuando describe cómo se dio cuenta de la existencia de la fotógrafa militante. Cito: aunque suena paradójico, para llegar de Berlín a Udine, en el norte de Italia, tuve que pasar por Managua, Nicaragua. Si en 1982 no hubiera encontrado allá en una revista un breve artículo sobre la vida de una fotógrafa italiana que perteneció en los años 20 al Comité Mexicano Manos Fuera de Nicaragua, nunca hubiera viajado a Udine, nunca hubiera intentado averiguar más detalles sobre la vida de esta mujer que murió en el año en que yo nací y con la que me siento identificada en la solidaridad con el pueblo sandino. Fin de cita. Si se puede llamar esta relación una de compañeras, porque las dos mujeres, entre otras características, comparten un punto de vista ideológico marxista. Esto no significa que el trabajo de la biógrafa haya sido dominado por un deseo de encontrar una explicación simple e inequívoca para la supuesta conversión de Modotti a la causa, como tal vez lo ha hecho Pablo Neruda cuando declaró con fervor poético que la compañera tiró su cámara al río Moscú y jura dedicar su vida a las tareas más humildes del Partido Comunista. Más bien se trata de un trabajo esmerado que sigue las huellas de su protagonista biográfica en un rastreo incansable de encontrar evidencia de sus actividades y posturas ante los golpes de la vida. Se destaca su afán de comprender a la Modotti en sus momentos de crisis, luchando por integrar sus talentos y capacidades multifacéticas de artista y activista multilingüe, mientras trata de sobrevivir con sus limitados ahorros e ingresos. Uno de los periodos clave que iban a determinar el abandono de la fotografía se relaciona con su estancia en Berlín, cuando había sido expulsada de México a causa de su activismo con el Socorro Rojo de Centroamérica y la causa sandinista. Es en Berlín donde decide instalarse de fotógrafa en vez de acompañar a su compañero militante Vittoria Vidali a Moscú. En una carta a Edward Weston, su antiguo amante y mentor, le describe una vida de fotógrafa dificultada por el desempleo y la miseria, no solo de ellas, sino de muchos berlineses. Limitada por la falta de equipo y herramientas en un ambiente de grandes avances tecnológicos, se siente incapaz de producir retratos de valor. En otras palabras, en Berlín de 1930 se multiplican los factores que le exigen una revisión de sus deseos y expectativas fundamentales. Tal etapa se presenta en el Bildungsroman, cuando el protagonista se encuentra en un mundo resistente a su proyecto de autoformación y se le hace necesario revisarlo. Vale mencionar que esta crisis ocurre en un escenario de luchas entre el Partido Comunista Alemán, al cual se había unido, y las fuerzas fascistas que había combatido desde 1924 en México. Si el proceso de autorrealización de Modotti era de combinar la fotografía y el activismo, es posible comprender su transición a la lucha sin cámara cuando las circunstancias no le permitieron impartir su visión estética a sus fotografías. Besanova señala la importancia del concepto baktianiano del Bildungsroman colectivo,
que toma en cuenta los cambios de la realidad circundante de un protagonista en un estado límite. He is no longer within an epoch, but at the border between two epochs. It is as though the very foundations of the world are changing, and men must change along with them. Tratando de comprender el punto de vista artístico en las calculaciones de Modotti, Barkhausen-Canale considera la posibilidad de una transacción reflejada en un argumento de Susan Sontag, de que fotografía es, por su esencia, un acto de no intervención, aunque concede que fotografía significa complotar con todo lo que hace que un objeto sea interesante y digno de ser retratado también, si esto es de interés actual con el sufrimiento y la desgracia de otros seres humanos. Es interesante comparar las palabras de Sontag con las de Modotti en un credo artístico que en realidad no pretende ser uno y que según Barkhausen-Canale fue su último juicio sobre la fotografía. Me considero una fotógrafa nada más, y si mis fotografías se diferencian de lo que generalmente se hace en este terreno, es porque justamente trato de no producir arte, sino fotografías honestas, sin trucos ni manipulaciones, por el solo hecho de poder ser producida solo en la actualidad y sobre la base de lo que existe objetivamente. La fotografía es el medio satisfactorio para registrar la vida objetiva. De allí su valor documental. Y si a esto se añade sensibilidad y conocimiento de la cosa, y sobre todo una clara orientación respecto a su posición dentro del desarrollo histórico, el resultado es, como creo yo, digno de ocupar un lugar dentro de la producción social a la que debemos contribuir. Fin de cita. Estas declaraciones de Modotti en 1929 coinciden con el agravamiento en la persecución de los comunistas en México, pero como observa Barkhausen-Canale, también es el año cuando recibe más reconocimiento en su carrera fotográfica con una exhibición inaugurada por el muralista David Alfero Siqueiros y la verificación de su trabajo en una revista prestigiosa en los Estados Unidos. Aunque solamente un año después ya no verá la posibilidad de una práctica de simbiosis entre la fotografía y el activismo, nos quedan lo que llama Renata Turán, cito, fotografías con alma, fotografías que nunca se detienen en la anécdota, que no son solo fruto de reportaje, sino la mirada maestra de alguien que ve más allá, que contempla a fondo y comparte el sufrimiento humano. Fin de cita. Modotti produjo una de sus fotos icónicas cuando retrató la cara de su amante, Julio Antonio Mea, después de su asesinato. Hay otra foto que anticipa esta última, representando la máquina de escribir de Mea, y se puede conjeturar que al hacer una toma del alma del revolucionario cubano, le habrá servido de símbolo para reconciliar su afán de ser activista con el de crear. También es posible aventurar que después de la muerte de Mea, la imagen de la máquina de escribir se le haya convertido en símbolo del compromiso innegociable a la causa antifascista. Igualmente es posible que el tipo de realismo social que se les exigía a los artistas del Moscú estalinista, a donde se trasladó después de su estancia en Berlín, no encarara
en el tratamiento de sus temas, sea de intento estético, documental o de crítica social. Más allá de la reivindicación artística de Modotti, no obstante, se hace indispensable examinar cómo ese proceso cultural también ha afectado la reinterpretación de su importancia y la reproducción de su persona en la cultura popular. En vista del estatus de icono de Modotti, especialmente durante los años 90, con la creciente globalización y comodificación de los artefactos culturales, se destaca la mezcla de sus fotos con aspectos de la esfera privada que la convierten en enigma en el imaginario público. De este modo, las características icónicas de Modotti, su belleza como modelo y actriz de cine mudo estadounidense, su papel de musa para western y para los muralistas más célebres de México, su estética de fotógrafa autónoma que se transmite tanto a sus imágenes de temas neutrales como a sus retratos y fotos emblemáticos de su compromiso político. Todos estos aspectos problematizan la interpretación de su activismo y una carrera de fotógrafa truncada. Como resultado, en un proceso de mistificación, se sugiere una desemejanza entre fotógrafa y luchadora social. En el contexto de transculturación, se puede observar este proceso en otros iconos femeninos del mundo hispano, descubiertos por el mercado. María Claudia Onfray describe este tipo de construcción iconográfica al nivel global. Cito: todo entrecruzamiento de culturas trae un entrecruzamiento de símbolos. Cada pueblo, cada etnia, cada grupo que se construye como sujeto se apropia de los símbolos de otras culturas con las que se relaciona y los transforma, los resignifica, los reinterpreta conforme a su cosmovisión sociocultural. Fin de cita. Así, en el proceso de apropiación de un símbolo cultural, se observa una simplificación del sujeto que en Modotti se asocia con la idea de que haya existido una estricta separación entre la fotógrafa y la activista en el sentido que una venció a la otra. Al contrario, tomando en cuenta la modernidad de Modotti, un ajuste importante en el análisis de su presentación biográfica pone énfasis en los eventos que profundizaron su conciencia política y le exigieron sacrificar cualquier atisbo de vida personal. Al mismo tiempo, cabe suponer que encontrándose en la labor colectiva del antifascismo, le haya traído la mayor distancia posible del patrón de marginación de la mujer inmigrante. Si su situación de agente secreta del Socorro Rojo y sus múltiples papeles en las brigadas internacionales durante la Guerra Civil en España invitan una comparación con una constante señalada por Besanova en las novelas de formación de protagonistas españolas excepcionales. Their way of being is so unusual that they have to remove themselves from society even as they work to benefit it. De ahí el enfoque de su situación de mujer e inmigrante se amplía con el concepto de una mirada caleidoscópica para observar la complejidad de la autorrealización de Modotti, más allá de la comodificación según patrones simplistas o sentimentales, o el uso de sus imágenes en el mercado sin contextualización narrativa. Gracias.